¿Alguna vez has estado con alguien que poco a poco te hizo dudar de tu propio juicio? ¿Te has sorprendido pidiendo perdón por cosas que en el fondo sabías que no eran culpa tuya? ¿Has sentido que incluso acompañado, la soledad se intensifica? Como decía Mark Twain, es más sencillo engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Hoy se habla mucho del narcisismo, pero rara vez desde la mirada de quien lo sufre en silencio, especialmente si se trata de un hombre. Después de todo, ellos no sienten, ¿verdad? Solo dramatizan, no saben lidiar con una mujer fuerte o buscan tener el control. Pero, ¿y si existieran relaciones donde el amor se convierte en carnada, el sexo en castigo y la intimidad en un arma de tortura emocional? ¿Y si te contara que hay hombres capaces de liderar equipos, inspirar a otros y tomar decisiones brillantes, pero que en su propio hogar viven como sombras de lo que fueron? Este no es un relato para señalar culpables, es para iluminar lo oculto, para cuestionar lo que se ha normalizado, para darle un nombre a lo que parece innombrable. Porque existe un dolor que no grita, sino que se esconde en pensamientos silenciosos a medianoche. ¿Será que el problema soy yo? ¿Por qué nunca es suficiente? ¿Esto realmente es amor? En los próximos minutos vamos a adentrarnos en recuerdos ahogados y percepciones manipuladas. Vamos a desenmascarar un tipo de abuso tan sofisticado que no deja huellas en la piel, solo cicatrices invisibles en el alma. Y para eso hace falta silencio, enfoque y coraje. Este no es un mensaje para consumir con prisa, es casi una confesión, una charla con quienes están cansados de aparentar que todo va bien, con quienes sienten que algo está roto, pero ya no recuerdan en qué momento empezó la caída. Aquí exploraremos los juegos sutiles, del control de la inversión de papeles, de la culpa sembrada, y quizá al final descubras que lo que viviste o lo que aún vives no es fragilidad, no es exageración, no es drama, es abuso. Y eso, bajo ninguna circunstancia, debería llamarse amor. Al comienzo ella parecía impecable, no como un ideal de cuento de hadas, sino con una perfección que sabía exactamente cómo tocarte, cómo escucharte, cómo ilusionarte. Te hacía sentir visto de una forma que nadie más lo había hecho, como si al fin alguien hubiera descifrado al hombre detrás de tu máscara. Y claro que lo creíste, porque al final todos anhelamos lo mismo, ser reconocidos no por la fachada, no por el cargo, sino por esa mirada íntima que parece leer un diario secreto. Al inicio, todo en ella era admiración. Te alababa como nadie lo había hecho antes. No solo por tus logros o lo que hacías, sino por tu esencia misma, cómo pensabas, cómo expresabas tus ideas, incluso esos silencios que dejaban espacio entre tus palabras. Te sentías descubierto, elegido, deseado, pero lo que no advertiste era que en realidad estabas siendo analizado. Cada gesto, cada confesión, cada detalle era parte de un estudio minucioso. No era conexión, era recopilación. No era amor, era construcción de un guión preciso, cuyo único fin era hacer que tú cayeras, y funcionó. Con el tiempo, la línea entre admiración y adoración se desdibujó. Te moldeaste poco a poco en la figura que ella proyectaba sobre ti. Porque, ¿quién no querría ser el hombre perfecto para alguien que parece tan intensamente interesado en todo lo que eres? Pero sin previo aviso, la temperatura cambió. La mirada que antes brillaba de admiración ahora tenía un filo crítico. Lo que antes eran palabras dulces se transformaron en comentarios punzantes, envueltos en ironía y gestos sutiles de desprecio. Pequeñas observaciones comenzaron a corroer tu seguridad. Cómo comías, cómo reías, el tono de tu voz. Cosas mínimas, pero cargadas con veneno. Una mueca, una risa de medio lado y la semilla de la duda germinó. ¿Será que tiene razón? Sin darte cuenta, empezaste a censurarte, corrigiendo gestos, reprimiendo opiniones, ensayando frases antes de hablar.
Creías ser más cuidadoso, pero en realidad estabas cediendo terreno al miedo. Y entonces vino la segunda fase, la manipulación de la realidad. Malinterpretaste. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Solo estaba bromeando. Cada una de esas frases se convirtió en un golpe invisible. Esa intuición inicial, esa incomodidad que sentías en las entrañas, fue sustituida por la duda constante hacia ti mismo. El reflejo en el espejo dejó de mostrar a un hombre sólido para mostrar grietas, fracturas. Cada gesto de ella parecía una trampa. Caminabas en puntillas, medías cada palabra, pero aún así nada era suficiente. Decía amarte, pero se reía de tus heridas. Te abrazaba, pero luego desaparecía sin explicación. Te deseaba, pero solo cuando servía a su conveniencia. En ese punto, el amor dejó de ser refugio para convertirse en campo de batalla. No contra ella, sino contra ti mismo. Ese hombre que antes era fuerte, racional, seguro de sí, ahora se encontraba deshecho emocionalmente, buscando respuestas donde solo había espejismos. Te culpabas por no ser lo bastante bueno, por no haber visto las señales, por aún sentir algo por ella. Y mientras tú te consumías en esa autodestrucción silenciosa, ella observaba sin levantar la voz. No necesitaba gritar. A veces basta un simple gesto, una comparación con otro hombre, un suspiro colocado en el momento exacto. Ella maneja la escena con la precisión de una actriz que nunca se equivoca en su papel, y tú terminas convenciéndote de que el verdadero problema eres tú. Ese es el primer engranaje del abuso narcisista, instalar la duda como arma de control. No necesita barrotes físicos, porque lo que encierra es mucho más profundo. Tu percepción de la realidad te coloca en contra de ti mismo, te convierte en tu propio guardián. Cuando empiezas a desconfiar de lo que sientes, de tus propios sentidos, de tu intuición, ya no es necesario que ella pelee contigo. En ese punto, la victoria ya es suya. Aún así queda un rastro de claridad, un hilo invisible que susurra en las madrugadas. Esto no está bien, yo no era así, esto no es amor. Es tenue, frágil, pero sigue ahí. Y si estás leyendo estas palabras, es porque ese hilo aún no se ha roto. Por eso debemos continuar, profundizar más, abrir la puerta de esa fábrica invisible donde tu culpa fue moldeada una y otra vez. Piensa en ese instante en que más necesitas serenidad y tu mente colapsa. Esa sensación no es simple emoción, es una fractura interna. Hemos sido condicionados a sentir antes que pensar, a reaccionar antes de observar. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo, y por eso cualquier roce se convierte en tormenta, cualquier obstáculo en derrota. Pero existe otro modo de operar, un camino sustentado en la neurociencia, la filosofía práctica y herramientas mentales que reprograman tu manera de responder y te devuelven el control. Imagina entonces entrar en una sala cubierta de espejos curvados. Al principio parecen normales, pero poco a poco comienzan a mostrarte defectos que nunca habías notado. Sonríes y el reflejo se burla. Lloras y te devuelve debilidad. Te irritas y aparece violencia. Así funciona la fábrica de la culpa. No con golpes, sino con distorsiones sutiles que siembran dudas en lo más íntimo. Todo inicia con una discusión. Recuerdas las palabras, recuerdas el dolor, pero cuando lo mencionas, ella sonríe con un aire entre burla y desconcierto. Jamás dije eso. Estás entendiendo mal. Deberías aprender a controlar tus emociones. Y en ese instante se abre la grieta, una fisura en tu memoria, como si alguien manipulara con guantes invisibles tus recuerdos más profundos, como si tu propia mente ya no te perteneciera. Ella comienza a manipular el pasado con la exactitud de una narradora experta.
Niega frases, cambia contextos, ajusta tonos y convierte lo que dolía en simple exageración, lo que pedías en una carencia, lo que sentías en un defecto. Y tú cedes. Porque enfrentarse a alguien que reescribe la realidad con tanta firmeza es como jugar ajedrez con alguien que mueve las piezas cuando no miras. Siempre terminas confundido, derrotado, disculpándote. El engranaje ya está en marcha. Empiezas a escanear el día anterior como un detective obsesivo. ¿Dije algo indebido? ¿Soné insensible? ¿Olvidé un detalle? ¿Fue la toalla en el baño? Poco importa la respuesta porque la conclusión siempre es la misma. La falla eres tú. Es un condicionamiento psicológico donde la sospecha nunca recae sobre ella, siempre sobre ti. Vives anticipando el error antes de hablar. Te ajustas, te moderas, caminas en puntillas para evitar un estallido que quizá ni suceda. A eso la psicología lo llama hipervigilancia emocional, un estado en el que tu mente vive alerta, buscando prevenir, esquivar, proteger. Pero no la proteges a ella, te proteges a ti. Has aprendido que cualquier tropiezo, cualquier palabra maldicha, cualquier descuido puede encender la próxima tormenta. Y aquí emerge el veneno más letal. Empiezas a cargar culpas que ni te corresponden. Ella entra a la casa con el ceño fruncido y tu primera reacción es, ¿qué hice ahora? Está distante y te preguntas, ¿la habré herido ayer sin notarlo? Pierdes su empleo y piensas, seguro no la apoyé lo suficiente. Ella llora y tú sientes vergüenza, vergüenza de existir, vergüenza de respirar. Ese es el punto en que la fábrica está operando a máxima capacidad y tú, sin notarlo, trabajas como su mejor obrero, fabricando tu propia desaparición emocional. El cierre es simple y poderoso. Ella nunca fue tu hogar. Tú eres tu propio hogar. Y el momento en que lo comprendes, la fábrica pierde su poder. Porque al final, el mayor acto de rebeldía contra un narcisista no es odiar, ni vengarse, ni demostrar nada. Es volver a confiar en ti, reconstruirte y salir por esa puerta con la frente en alto. Ese es el verdadero fin del juego.